Buenos días, Licenciado, licenciado. buenos días. Giovanni, buenos días. Ahorita vamos con... Dígame, Giovanni. Buenos días, licenciado. Pues me pareció si cumplieron ahí con lo que dicen de los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal. Lo que me llamó a mí la atención es la certificación del DIGECAM, ¿verdad? Es el documento que certifica que él es el que tiene esa autorización, ¿verdad? De portar y, y la tenencia del arma, ¿verdad? Pero ¿cómo puede un documento, digamos, si solo me está indicando de que soy dueño de un arma y puede ser considerado como un elemento de medio de investigación, ¿verdad? Eso es lo que me llamó nada más la atención, licenciado. Bueno. Eunice. Gracias, licenciado. También de acuerdo al desarrollo de la audiencia, según el artículo 82, en las rondas que establece que primero es el Ministerio Público, después la defensa, luego sigue el Ministerio Público. Para mí el desarrollo estuvo bien. Solo tengo una duda con respecto al plazo que se estableció, licenciado. Yo más que todo es duda la que tengo. Gracias. ¿Duda con relación a qué? ¿Es mucho, es poco o cómo? ¿O qué duda tiene? Es que no sé si estoy entendiendo mal, pero está estableciendo un plazo, el plazo a que se refiere el artículo 82, que es de 15 días. No sé si está relacionado con la fecha que fijaron para la siguiente presentación de pruebas, perdón, o es independiente de esa audiencia que establecieron en 3 meses. Gracias, licenciado. No, aquí lo que se establece en el artículo 82 es lo siguiente, ¿no? Recordemos que el desarrollo de la primera declaración termina en relación a establecer el plazo para agotar la investigación, ¿no? Terminado el plazo para agotar la investigación, viene el señalamiento por parte del juez o de la juez del día de la presentación del acto conclusivo y la audiencia de etapa intermedia a partir del acto conclusivo entre un plazo no menor de 10 ni mayor a 15 días, ¿no? A eso se refieren las últimas fechas y la última fecha con hora para la audiencia, ¿no? De etapa intermedia, ¿no? Muy bien. Gracias, licenciado. Sí, ¿no? ¿Lo comprende de esa Sí, forma? sí, ahora sí ya. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más comentarios en relación a la presentación del grupo número 4? Roxana. Buenos días, licenciado. No, ninguno. Yo creo que sí cumple con los requisitos, licenciado. Sí, les da el visto bueno. Como que ya nos vamos soltando, ya perdemos el miedo. Sí, ¿verdad? Emerson. Yo creo que estuvo muy bien, licenciado, muy bien hecha. Le pusieron bastante tiempo los compañeros. Felicitaciones. Ajá, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más en relación a dudas o preguntas? Bueno, pues la verdad que a mí también me pareció bastante bien, ¿no? Bastante bien en cuanto al desarrollo del contenido de la primera declaración. Siempre con algunas observaciones, pero en términos generales bastante bien. Lo único que yo observé, no sé si el grupo se dio cuenta también, de que en el primer pronunciamiento que se hizo para la solicitud de la emisión del auto de procesamiento, intervino el creyente. Ya en los siguientes dos pronunciamientos en cuanto a discusión de medidas de coerción y la discusión del plazo para agotar la investigación, ya no se le dio la intervención al creyente, lo cual, si está dentro del desarrollo de la primera declaración, pues igual debe de darse, ¿no? Ahora algo lo que me pareció extraño también
en cuanto a los elementos de investigación para esa primera declaración de la persona, es que a pesar de ser 2 lugares, donde casi en todos esos lugares hay cámaras, no se haya incorporado para la primera declaración ninguna cámara donde haya captado a la persona, pues, de alguna forma, en la comisión del hecho que se le imputó, ¿no? Pero la verdad me parece bastante bien. Y como les vengo diciendo, ¿no? Lo que nos interesa también como parte de la clínica es que ustedes aprendan o conozcan el procedimiento de cada una de las audiencias para la discusión de los actos procesales, ¿no? Eso es lo que interesa, ¿no? Porque ya en la calle, pues, en litigar o ejercer la profesión, pues, ya cada uno de los casos son distintos, pero sí debemos de tener la noción de cómo se desarrolla cada una de esas audiencias, ¿no? Entonces, felicidades al grupo número 4 y hay que seguir, ¿no? Solo quiero verificar si estaban todos los del grupo. Katia Susela Cornell era la juez, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? Ya la identifiqué como juez, ¿verdad? Sí. Manuel Francisco Flores Iscamey. Presente, licenciado. Bueno, muchas gracias. José Ricardo Marroquín. Presente, licenciado. Gracias. Javier Manuel Gómez. Presente, licenciado. Gracias. Pablo Javier Riquel. Pablo Javier Kel Santos. Sí está presente, licenciado. Él fue el creyente, solo creo que sí. Él fue el creyente, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Como que se desconectó, ¿no? No, ahí está, pero de No pronto se quedó así. escuchó. Wilber Giovanni del Cid. Presente, licenciado. Gracias. Bruno Francisco Gaspar es el defensor, ¿verdad? Sí, presente, Lic. Sí, ¿verdad? Sí, presente. Kenia Gabriel Puluk. Presente, licenciado, y es Gabriela. Kenia Gabriela, ¿verdad? Puluk. Así Sí, es. Axel Manuel Chan. Es Chanchavac, aquí estoy presente, licenciado. ¿Verdad? Sí, correcto. Ana Lucía Pineda. Presente, licenciado. Gracias. Y Esli Fabiola Reyes. Buen día, licenciado, presente. Gracias, buenos días. Sí es. Licenciado, creo que se me fue la señal un ratito y no sé si me escuchó cuando me estaba llamando. Sí, ya me hizo la observación también y lo identificamos como el creyente, ¿no? Sí, así es. Sí, ¿no? Bueno, pues entonces, para la siguiente presentación, grupo número 5, ¿no? Posiblemente dentro de 8 días, si no tenemos actividad dentro de 8 días, será dentro de 15, pero para la siguiente sesión, que esté preparado el grupo número 5, ¿no? ¿Está presente alguien del grupo número 5? Grupo número 5. Bueno, sí, bueno, tomen nota de eso, ¿no? Sí, sería el 22, si el 8, si el 15 no hay por el tema del feriado, sería el 22, ¿verdad? Exacto. Siguiendo con el contenido de lo que tenemos para la clínica, ¿se recuerdan ustedes que hace 8 días platicábamos con relación a la audiencia o al desarrollo de la etapa intermedia del proceso penal, ¿verdad? Para ello decíamos nosotros cómo se desarrolla la audiencia de la etapa intermedia, cuáles son las actitudes
que toman cada uno de esos sujetos procesales, defensor, querellante, actor civil e inclusive Ministerio Público. Y decíamos, ¿no?, que después de la intervención de cada uno de esos sujetos procesales y con aplicación a lo que establece el artículo 341, siempre del Código Procesal Penal, el juez deberá resolver de forma inmediata. Y dice, si nosotros nos ubicamos en ese artículo 341, donde dice, al finalizar la intervención de las partes, a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. ¿A qué se refiere esta partecita de ese artículo, no? Recordemos que en el desarrollo de esa audiencia de etapa intermedia decíamos que como actitud del querellante y el defensor estaban de que ellos podrían plantear a ese momento, si tienen los argumentos o elementos para hacerlo, plantear los obstáculos o las excepciones que puedan existir en cuanto a esa persecución penal, ¿no? A eso se refiere cuando el artículo menciona que el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. También dice, decidirá sobre la apertura a juicio si han planteado como acto conclusivo la acusación, puede tener como efecto o terminación la emisión del auto de apertura a juicio, ¿no? También puede darse el sobreseimiento o la clausura del procedimiento o el mismo archivo, ¿no? Recordemos que decíamos que aunque el Ministerio Público haya formulado o presentado como acto conclusivo la acusación, en esa audiencia de etapa intermedia existe la posibilidad de que a consecuencia de las objeciones que hayan por los sujetos procesales en esa audiencia, con relación a ese acto conclusivo, puede tener también como consecuencia la emisión de un auto de sobreseimiento, de un auto de clausura provisional. Y decíamos por qué, ¿verdad? ¿Por qué puede pasar eso, verdad? Todo esto lo debe de resolver el juez inmediatamente a que se hayan escuchado a cada uno de los sujetos procesales que se encuentran debidamente acreditados para intervenir en esa audiencia, ¿no? Únicamente la ley establece que cuando sea un caso complejo, que el juez no pueda resolver en forma inmediata en cuanto a las peticiones que se han dado en esa audiencia de etapa intermedia, únicamente existe la posibilidad de que el juez pueda diferir su resolución dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Pero establece también o señala que en esa misma audiencia el juez puede convocar a las partes para que comparezcan dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere el artículo 341, ¿no? Cuando nos vamos a observar el contenido o lo que debe de contener el auto de apertura a juicio que se emite cuando el juez decide admitir el acto conclusivo de acusación, ubiquémonos en el artículo 342. Ese artículo 342 dice lo siguiente, ¿no? La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener
Número 1, la designación del tribunal competente para el juicio. Y de acá es necesario hacer la siguiente observación, bueno. Cuando uno observa un auto de apertura a juicio, dentro del contenido de ese auto de apertura a juicio, no aparece qué tribunal va a ser competente para conocer del juicio oral y público en contra de la o las personas a quienes se les haya decretado, ¿no? Lo que sí, donde sí podemos ver que ya señala el tribunal e inclusive el día y la hora en que posiblemente se vaya a iniciar el juicio oral en contra de una persona es cuando se desarrolla la siguiente audiencia después de la audiencia en la cual se ha decidido dictar el auto de apertura a juicio, ¿no? Mas no es en el auto mismo de apertura a juicio, en este que estamos mirando ahora, donde viene establecido, ¿no? Es hasta cuando el juez en la siguiente audiencia decide qué prueba le va a admitir a los sujetos procesales, y ahí es donde señala tribunal para el juicio y día y hora en que ese juicio se va a iniciar, ¿verdad? Miremos el numeral 2 de ese artículo siempre 342, ¿verdad? Ese artículo 342 dice: las modificaciones con que admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas y que deben formar parte de ella, ¿no? Aquí es donde también debemos de ubicar por qué dentro de las actitudes del defensor y el querellante adhesivo está la de poder plantear en la audiencia de etapa intermedia los vicios formales, ¿no? Se recuerda que vimos dentro de esas actitudes de los sujetos procesales la facultad de los sujetos procesales el poder plantear la existencia de vicios formales del escrito de acusación, ¿no? Porque no cumple los requisitos establecidos en la ley, el 332 bis, porque le falta hechos que incluir dentro del escrito de acusación, o le faltan personas que están también involucradas en el auto de procesamiento y que debe de formar parte de ese acto conclusivo, ¿eh? A eso se refiere el numeral 2 de ese artículo, ¿no? Siempre sería bueno de que le hagan alguna observación o alguna llamada de que esto es a consecuencia de actitudes, ¿no?, de los sujetos procesales, ¿no? Miren ustedes el numeral 3, ¿verdad? Ese numeral 3 se refiere a que ese auto de apertura a juicio también deberá contener la designación concreta de los hechos por los cuales no se abre a juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo lo admite de forma parcial, ¿no? Aquí hay que recordar que hay muchas acusaciones que se formulan como actos conclusivos y no lleva solamente un hecho, ¿no? Hay muchas personas que las detienen por asociaciones delictivas, exacciones, obstrucción extorsiva de tránsito o inclusive asesinato, ¿no? Por cada uno de esos tipos penales, si se ha dictado un auto de procesamiento, al momento de formularse el acto conclusivo,
debería de hacerse la descripción a qué hecho se refiere por cada uno de esos delitos, ¿no? ¿Por qué se comete el delito de asociación? ¿Por qué se comete el delito de extorsión? ¿Por qué el de obstrucción extorsiva de tránsito? ¿Y por qué asesinato, ¿no? Al momento del desarrollo de la audiencia, el juez pueda hacer que no admita la acusación por los 4 hechos y cuando resuelve en la audiencia de etapa intermedia decida admitir esa acusación, pero solamente la va a admitir por 2 hechos. Imaginemos el hecho más grave, asesinato, y posiblemente a consecuencia de las asociaciones ilícitas, ¿no? Y en relación a los otros 2 hechos, el juez de igual manera tiene que resolver, ¿no? Puede resolver decretando un sobreseimiento o inclusive una clausura provisional, ¿verdad? Pero a eso es donde se refiere el numeral 3 del artículo 342, ¿verdad? Donde no se admite la acusación por todos los hechos, pero sí tiene que tener una respuesta en cuanto a los otros 2 hechos por los cuales no se admiten, ¿no? Dígame, Roxana. Sí, licenciado, mi duda es decir que, por ejemplo, si una persona tiene, tiene varias faltas graves, bueno, varios delitos, ¿verdad? Pero pesa más el de mayor gravedad, es decir, que si tuviera robo, tuviera secuestro, asesinato, entonces ahí cuenta más asesinato, ¿verdad? O sea, trata contra ese delito, a ese delito es al que le pone más énfasis, ¿verdad? En cuanto a la gravedad. Puede ser que sea por parte de eso, por la gravedad del delito, o porque el delito último más grave, que es el de asesinato, o el delito de, imaginemos, de plagio o secuestro, posiblemente haya sido el fin principal de la persona, pero para llegar a ese fin principal se tuvo que apoyarse de otra o más personas, y por eso el delito de asociación ilícita, ¿no? Pensando en que un tipo penal posiblemente, no asegurando, pueda subsumir el otro tipo penal, pensando en los concursos de delitos, ¿no? Pero yo les planteo este asunto o este tema del numeral 3 del 342 solamente para que nos demos la idea de por qué menciona que el auto de procesamiento, el auto de apertura a juicio debe de contener esos requisitos, ¿no? Para que vayan entendiendo del por qué cada uno de esos numerales o partes del auto de apertura a juicio, ¿no? Y aquí es importante también, ¿no?, tomar en cuenta de que pueda ser de que en algún momento para esta persona le sirva de justificar del por qué, ¿verdad? Uno mira órdenes de juez ordenando el ingreso de personas a centro de preventivos de prisiones y le dice al director del centro, ¿no?, que le dé ingreso a la persona en virtud que quedó sujeta a la carpeta judicial número tanto por los delitos y menciona los delitos, ¿no? Entonces, cuando uno mira los registros que tiene el sistema penitenciario, aparecen de que esta persona cuando ingresó a ese lugar iba por 4 delitos, ¿no? Cuando vengan a conocer el juicio en relación a esta persona, solamente va a aparecer condenada posiblemente por los 2 delitos que se le abrió a juicio al momento de la etapa intermedia. ¿Y qué pasó con los otros 2 hechos que se le estaban imputando? En el auto de apertura a juicio deberá quedar resuelto si se decretó sobreseimiento sobre los otros o cómo quedó, ¿no? Porque hasta eso causa duda cuando las personas están solicitando sus beneficios en la fase de ejecución, ¿no? El juez dice, bueno, el sistema penitenciario dice de que usted ingresó por 4 delitos, ¿no?
pero la acusación sí se hizo por los 4. Miramos el auto de apertura a juicio, ahí se establece cómo quedó con relación a los otros hechos, ¿no? Por eso es que va sirviendo, ¿no? Sí. Y el numeral número 4 dice las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación, ¿no? Sí. Ya en varias oportunidades se ha mencionado acá en el desarrollo de esta clínica que en base al principio de congruencia del artículo 388, el juez en varios actos procesales tiene la facultad de variar o modificar una calificación jurídica, ¿no? Lo cual puede también pasar en el caso del auto de apertura a juicio, cuando el juez considere que la calificación jurídica que viene o llega hasta ese momento no es la correcta, ¿no? Puede darle, según su criterio, una nueva calificación jurídica, pero lo que sí no puede hacer y debemos de recordar es modificar los hechos, ¿no? Solamente puede modificar la calificación jurídica, más no los hechos, ¿no? Esos son los 4 contenidos, ¿no?, o apartados que debería de contener el auto de apertura a juicio, ¿no? Sin embargo, debemos de recordar qué audiencia viene después de la audiencia de etapa intermedia, según el orden que ustedes tienen para el desarrollo del juicio. ¿Qué audiencia siguiente viene? Roxana. Sin temor a equivocarme, ejecución. ¿Cómo así? No, de juicio, perdón. Ajá, bueno, está cerca, pero Ajá, antes, de juicio. No es de juicio. Bien. antes del desarrollo puramente del juicio, ¿qué viene? La audiencia de presentación de pruebas. En- La audiencia de presentación de pruebas. La audiencia de presentación de pruebas. Eso es lo que viene seguido a la audiencia de etapa intermedia. Y por eso es que también es necesario hacerle la observación a este artículo 342. Fíjense que dentro del contenido del auto de apertura a juicio, también debe de quedar establecida el día y la hora en que los sujetos procesales tienen que comparecer a ofrecer sus medios de prueba que consideran son útiles y necesarios tenerlos en la etapa del juicio, ¿no? Sin embargo, miramos ese contenido del artículo 342, no lo menciona, ¿verdad? Y sí debe de ser parte la convocatoria de los sujetos procesales a la audiencia de ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? Por eso es que si nosotros miramos siguiendo el orden del desarrollo del debido proceso en el proceso penal, nos ubicamos en el artículo 343, ¿verdad? Ese artículo 343 dice lo siguiente: al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimientos de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación, ¿no? El proceso todavía no sale del juez contralor, ¿no? Es la última audiencia que desarrolla el juez contralor dentro de un proceso penal, ¿no? Imaginemos ustedes que alguien les pregunta, ¿no?, en el desarrollo o control del proceso penal, ¿cuál es la última audiencia que desarrolla el juez de garantías o el juez contralor de una investigación antes de llegar a la etapa del juicio? ¿Cuál es? Esta, ¿verdad? Esta que contiene el artículo 343, ¿verdad? Y dice, ya hablando del desarrollo de la audiencia de ofrecimiento de prueba,
Y dice, para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno con indicación del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. ¿Sí? Aquí viene la primera parte. Aquí viene la primera parte. Si el fiscal está interesado en proponer testigos y peritos, debe de individualizar cada uno de ellos, en el sentido de indicar cuál es el nombre completo de la persona o perito, con qué documento de identificación se identifica cada uno de ellos. Ahí solamente menciona la indicación de los hechos sobre los cuales van a declarar en la etapa del juicio, pero además de ellos también debe de contener el lugar para poderlos citar, ¿no? Si no, ¿dónde los van a ubicar? ¿No? Entonces, debemos de recordar eso, ¿no? Cuando se ofrece testigos o peritos para que estén presentes en la audiencia del juicio oral o en el desarrollo del debate, debe de contener nombre completo de la persona como testigo o perito, documento con el cual se identifica, la dirección para poderlos citar para la audiencia que se señale y la indicación de los hechos sobre los cuales estas personas van a declarar en la etapa de juicio. Si lo hacen de esa manera, cumplen con los 4 requisitos, ¿no? Nombre completo, documento personal de identificación, lugar para citarlos y los hechos sobre los cuales tienen que declarar, ¿no? Dice, en caso de otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretenda probar, ¿no? ¿A qué se refiere en casos de otros medios de prueba? Casi en todos los casos que uno puede observar, hay peritos, hay testigos, hay prueba documental y hay evidencia material, ¿no? Casi siempre, ¿no? Casi siempre. Y entonces, si hay prueba documental, ¿cómo la debo de ofrecer en esta audiencia de ofrecimiento de medios de prueba? Debo de identificarlo detalladamente, ¿no? Si es un dictamen que haya elaborado un perito, que ya lo propuse, el dictamen va a tener un número, el dictamen va a tener una fecha en que lo hizo, va a tener una firma de la persona que lo hizo y un detalle sobre lo que se basó ese dictamen, ¿no? Entonces, cuando se ofrezca ese dictamen como prueba documental, yo lo voy a indicar. Prueba documental, dictamen número tal, de fecha tal, elaborado por tal persona. Si tiene profesión, pues también indicar la profesión, ¿no? Con el cual se puede acreditar estos y estos hechos y el cual solicito que se incorpore por su lectura en la audiencia o juicio de debate oral y público, ¿no? Porque así lo menciona, ¿no? Dice, en casos de otros medios de prueba se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento o el hecho o circunstancia que se pretenda probar, ¿no? Prueba documental de esa manera, ¿no? Si es evidencia material, también detallando
en qué consiste o a qué se refiere esa evidencia material, ¿verdad? Cómo se obtuvo, quién la obtuvo y qué se pretende probar también con esa evidencia material para que sea exhibida en el momento del desarrollo del juicio oral, ¿no? Sí. Ahí tendríamos el orden en que el fiscal, que es el primero que interviene, tendría que hacer su ofrecimiento, ¿no? Y acá podría salir la siguiente, pueden salir varias interrogantes, ¿no? Pero una que casi siempre se utiliza es, ¿cuáles son los requisitos que debe de contener los medios de prueba que se ofrecen para tomarse en cuenta en la audiencia de juicio oral o en la audiencia de debate? Deben de recordar, testigos y peritos, cómo se debe de hacer el ofrecimiento, si hay prueba documental, cómo debe de hacerse, y si hay evidencia material, cómo se tiene que hacer, ¿no? Esa pregunta, cuando es de evaluaciones, casi siempre se hace, ¿no? Y continúa ese artículo de 343, ¿verdad? Y dice, ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta parte el segundo párrafo de ese 343, ¿verdad? Se refiere a cómo defensa y creyente ya escucharon qué prueba ofreció el fiscal. Ellos lo primero que tienen que hacer es pronunciarse con relación a la prueba del fiscal. ¿Están de acuerdo con esa prueba que ofreció? ¿Cumplió o cumple los requisitos que la ley exige para que el juez pueda admitirla? Eso es el primer pronunciamiento de los sujetos procesales, defensa y creyente, ¿no? Después de ello, cada uno de ellos tendrá que hacer su ofrecimiento cumpliendo los requisitos que el mismo fiscal ya cumplió, ¿no? O los requisitos que establece el 343, ¿verdad? Y sigue la última parte de ese 343, dice, de igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal, ¿no? Antes de que el juez resuelva, después de que intervino creyente y defensa, el juez también tiene que darle la palabra al fiscal con relación a la prueba que ofreció el creyente y el defensor, ¿verdad? Para que también él se manifieste si está de acuerdo con la prueba que cada uno de ellos ofreció y si debe de admitirse o no, ¿verdad? Pero después de esas intervenciones viene el juez y va a resolver, ¿verdad? Va a ver si la prueba que ofreció el fiscal cumple los requisitos para poderse admitir, si además es pertinente y no es ilegal, ¿no? Si encuentra que toda la prueba que ofreció el fiscal es pertinente y cumple los requisitos de ley, posiblemente va a decir, al momento de resolver, que se admite en la totalidad la prueba ofrecida por el fiscal, ¿no? Cuando llegue al creyente, la ofreció en similares condiciones que el mismo fiscal, va a ser posiblemente lo mismo, les va a admitir toda la prueba, ¿no? Cuando llegue con el defensor se equivocó, toda la ofreció mala y posiblemente como por haberlo ofrecido de forma incorrecta, rechaza, ¿no? Rechaza toda la prueba que propuso la defensa, ¿no? De esa resolución que ya debe de contener qué tribunal va a conocer
y qué día y hora se va a iniciar el debate en contra de esa o esas personas, quedan notificadas las partes y para el juez ahí termina, ¿no? Para el juez ahí termina, ¿no? Entonces, como el defensor es el único que salió perdiendo acá con la prueba, porque se la rechazó toda el juez, porque no cumplió los requisitos legales, si el defensor no está de acuerdo, ¿qué puede hacer? ¿No? Si ustedes fueran los defensores, ¿qué harían? ¿No? Pregunta para ustedes, ¿no? Si ustedes son los defensores, ¿qué hacen? ¿No? Roxana. Contra rechazo de prueba, pues interpondría un recurso de reposición, quizá. Imaginémonos. Si usted es del criterio que por el rechazo a esa prueba que no le admitió, va a plantear el recurso de reposición, ¿cómo lo hace? Imagínense. Pues lo haría de la siguiente manera, pues no quedando de acuerdo con las pruebas admitidas, ya que han sido abundantes e innecesarias, interpongo recurso de reposición. Ajá, sí. ¿Por qué razón lo interpone? ¿No? ¿Por qué razón lo interpone? Y debe de indicarle al juez qué agravio le ocasiona y qué es lo que quiere usted con ese recurso. Siga. Ahí me quedo listo. Giovanni, ayúdele a Roxana. Lo que se pide es que no se está de acuerdo con la decisión que tomó de rechazar algunas pruebas que se presentaron, que para nosotros no es ilegal o es impertinente, ¿verdad? Sino que son necesarias para tomarlos dentro del proceso. Ajá. ¿Qué es lo que le piden? Le pido que acepte, que admita, ¿verdad? Esas pruebas para que de lo que se pretende probar, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Emerson. Pues yo argumentaría tal vez violación al derecho de defensa del debido proceso, licenciado. Ajá. Pero imaginemos que estamos bien con que el recurso que podemos plantear en la misma audiencia en cuanto el juez resolvió a esa prueba es el recurso de reposición. Si ustedes miran el artículo 402 del Código Procesal Penal establece la figura del recurso de reposición, ¿no? Y el recurso de reposición indica, ¿no? que debe de plantearse ante la misma autoridad o al mismo juez que resolvió el auto o la resolución que nos causa agravio, ¿no? Debemos de pedirle que revise la resolución que emitió, que a consecuencia de la revisión que realice, se admita la prueba ofrecida y se tenga en cuenta para el desarrollo de la audiencia de juicio oral, ¿verdad? Si vamos solamente para que nos demos una idea de lo que establece ese mismo artículo 402, dice, ¿verdad? El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Acá la situación es lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, la resolución por la cual se está planteando el recurso de reposición
surge a consecuencia de la audiencia de ofrecimiento de medio de prueba, no está dentro de las resoluciones que pueden ser objeto de apelación, ¿no? Y al no ser objeto de apelación, es posible que nosotros pensemos que lo más correcto es plantear ante el mismo juez en ese mismo momento el recurso de reposición, decirle que violenta el debido proceso o el principio de libertad de prueba a rechazar la prueba que se ofreció para tomarse en cuenta en la audiencia de juicio oral y que a consecuencia de esa violación al debido proceso solicitamos la revisión de esa resolución, ¿eh? Para que luego de revisada se admita el recurso de reposición. Al declararse con lugar al recurso de reposición, también se admita la prueba que se rechazó en su momento y se tome como prueba ofrecida por parte del defensor para desarrollarse en la audiencia de juicio oral, ¿no? Aquí hay dos criterios todavía, ¿no? Algunos creen, por criterios de la misma Corte de Constitucionalidad, que ya no procede la interposición del recurso de reposición en contra de este tipo de resoluciones, porque la Corte ha dejado sentado, ¿no?, que el recurso de reposición únicamente procede en la etapa de juicio, ¿no?, de forma oral y en la etapa de juicio, ¿no?, y que en contra de este tipo de resoluciones ya no es conveniente el planteamiento de este recurso porque los sujetos procesales todavía en la etapa de juicio tienen la oportunidad de ofrecerlas nuevamente, ¿no? Situación que queda a criterio de los sujetos procesales porque si yo pretendiera ofrecer prueba nueva en la etapa del juicio, corro el riesgo de que el juez me vuelva a decir, no, ¿verdad? Usted ya ofreció esta prueba en la audiencia señalada para ofrecimiento de pruebas, se la rechazaron por impertinente. Entonces, también es impertinente ofrecerle en este momento del proceso porque su momento para ofrecerla ya pasó, ¿no? También puede haber el criterio de que únicamente deje asentada su protesta en virtud del rechazo de esa prueba para que posiblemente le deje la posibilidad de ofrecerla en la etapa de juicio, ¿no? Pero eso es lo que puede pasar, ¿no? Es lo único que podemos plantear en contra de la resolución que califica la prueba en el debate. La prueba para ofrecerla o desarrollarla en el debate, ¿no? Ya no procede en contra de esto o de lo último que pueda pasar en este tipo de audiencias, una acción de amparo, porque no es un auto definitivo, ¿no? Todavía existen otras etapas a desarrollarse a consecuencia de este proceso, ¿no? Finalizada la audiencia, resuelto todo lo que se pueda plantear en este tipo de diligencias, viene la remisión de actuaciones hacia el juez que va a conocer de ese juicio, ¿no? Se remite acusación, acta de audiencia de etapa intermedia, auto de apertura a juicio, la audiencia en la cual se ofreció la prueba, el auto donde se admitió la prueba, y si hay evidencias físicas también debiera de remitirse, ¿no? Acá nos detalla el artículo 345 y 150 del Código Procesal Penal que se debe de remitir para que se tome en cuenta en el desarrollo de la etapa del juicio, ¿no? Prácticamente hasta allí llega la actividad que tiene el juez contralor o el juez de garantías o el juez de instrucción, como muchos lo conocen, ¿no?, con relación a la etapa preparatoria y etapa intermedia del proceso penal, ¿no? Inclusive ya algunas personas
esta audiencia de ofrecimientos de prueba le llaman actos de preparación de la etapa del juicio, ¿no? Así le llaman algunos, ¿no? Actos de preparación de la etapa del juicio, porque lo que se está haciendo es depurar lo que va a servir en la etapa de juicio, ¿no? Pregunto, ¿comprenden hasta acá dónde vamos? Licenciado, perdón. Usted Dígame. mencionó en el último artículo la remisión de las actuaciones. Mencionó que se remite el acta de acusación. ¿Cuáles otros mencionó, perdón? El artículo 150 y 345 del Código Procesal Penal establecen, ¿no? La acusación, acta de la etapa intermedia, auto de apertura a juicio, el acta de ofrecimiento de medios de prueba que acabamos de ver, con el ofrecimiento de cada uno de los sujetos procesales y la evidencia material, ¿no? Eso es lo que se remite para que lo tenga en cuenta el tribunal cuando va a iniciar el juicio en contra de una persona. Muchas gracias. ¿Comprendemos hasta dónde vamos, compañeros? Sí, ¿Sí? Ah, bueno. Roxana, ¿dudas? No, licenciado, ahí está bien, gracias. ¿Sí lo comprende? ¿Los demás qué dicen? ¿Sí lo comprendemos? Sí, gracias, ya todo va quedando más claro. Sí, licenciado, gracias. Hoy se han mantenido muy silencios. Quiero comentarles antes de terminar, ¿verdad? De que ya a los coordinadores se les hizo llegar un documento con un nuevo trabajo, ¿no? Ese nuevo trabajo es para tomarlo en cuenta en el segundo parcial que se va a desarrollar en este mes de agosto, y ese trabajo pueda ser tomado en cuenta posiblemente de una o dos maneras, ¿verdad? Si se logra la posibilidad de que esta segunda evaluación sea de forma presencial, este trabajo lo van a entregar por grupos y va a tener cierto valor, 10, 15 puntos, ¿no? Entonces ya la evaluación presencial posiblemente tenga un valor nada más de 25 puntos, porque esta segunda evaluación va ponderada sobre 40, ¿verdad? Si no se logra que se haga de esa manera presencial la segunda evaluación, me entregan el trabajo por esto que se les está enviando y tendrá el valor del segundo parcial, ¿verdad? Y por las presentaciones que van realizando ustedes, el valor que le vamos a asignar a esas presentaciones y trabajo va a ser tomado en cuenta para el examen final, ¿no? Entonces, viendo la posibilidad de la evaluación que pueda ser de forma presencial, yo les recomiendo, lean hasta donde vamos con lo que llevamos del proceso penal, porque puede ser de esa manera, ¿no? Para que no vayan a tener inconvenientes de que no han leído, pensando en que solamente el trabajo tendrían que realizar, ¿no? ¿Estamos entendidos con eso? Sí, licenciado. ¿Sí? Bueno, Julián. Julián. Licenciado, buenas tardes. Buena tarde, Catherine. ¿Quién es? Sí, buenas tardes. Fíjese que yo tenía una duda. Nosotros somos, bueno, por ejemplo, yo estoy en un grupo que ya realizó su exposición y se supone que aún estamos pendientes en la fecha de entrega del trabajo escrito de la exposición ya realizada, ¿verdad? Este trabajo escrito también nos había comentado que era parte de este segundo parcial. Sí, así habíamos dicho, pero como si nos damos cuenta,
somos 12 o 13 de grupos de la sección y apenas vamos ni llegando a la mitad, ¿verdad? Como no da tiempo para tomarlo para todos por igual, lo dejamos para el último parcial, ¿verdad? Para el último parcial o el examen final, como quieran tomarlo, ¿verdad? Ah, perfecto, licenciado. Entonces, solo para confirmar, este trabajo Ajá. de las exposiciones sería al final, entonces, Para de todo el tomarlo en curso. cuenta el examen final. Ajá. Sí, Ok, sí, y ya este nuevo que nos envió es para así este segundo, ¿verdad? de este segundo parcial. Sí, así es. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Julián. Julián. Dígame, Fabiola. Sí, Lick, dígame. Para ver si estamos para pasar lista. ¿Tiene usted listado ya la mano? Si quiere, paso lista yo, Lick. Está bueno, verifique cómo están con los compañeros y Fíjese que en esta sección había un problema con un compañero que no aparecía, pero él sí tuvo nota. Usted se le cargó nota. bueno, entonces no aparecía físicamente en el listado, pero sí ya en el que estaba subido, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, está bueno. Bueno, entonces pase la lista y luego terminamos. Va, muy bien, Lick. Comienzo con Giovanni Cus. Presente. Sí, ¿verdad, Giovanni? Sí, presente. Juan José Bosch. Presente, Eric. Yo. Glenda Azucena. Presente. Presente. Eunice Dulce. Presente. Lilian Roxana. Presente, solo sugerencia, quítele la N porque siempre no me la corrigen. No, Lilia. aquí sí no tiene N, es Lilia Roxana. No tiene Muchas gracias. N. Es el listado oficial de coordinación. Edma Cecilia. No está. Manuel de Jesús. Hernández Mayén, presente. Muy bien. Emerson Antonio. Presente. Blanca Leiva. Carol Letona. Presente, licenciado.